Hoy en nuestra columna de salud vamos a hablar de los traumas. ¿Son para siempre? ¿Se superan? ¿Cuánto nos pueden ayudar los psicólogos? Si tuve un trauma en la infancia, ¿lo podré superar más adelante? Los padres, ¿cuánto nos tenemos que preocupar si nuestros hijos sufren un trauma? Todas estas preguntas las contesta nuestro psicólogo de cabecera, Laura Curi. Bienvenido, ¿cómo estás? Me sentí un poco así como acosado. A partir de este momento ya. A partir de este momento ya, respondeme y resolveme los traumas. Ay, por favor. ¿Qué es un trauma? A ver, trauma alude a herida. Así como nos podemos hacer una herida en el cuerpo y esa herida debería cerrar y curar. Algún psicólogo hace muchos años ya decía que en la mente, en el psiquismo, también sufrimos estas heridas y deberían ser tratadas como heridas físicas. Después, algunas teorías psicológicas ponen al trauma como explicación de muchas cosas y surge un poco la idea de que, como decía Lorena, los traumas son una parte constitutiva de nuestro psiquismo y algunas corrientes, al explicar todo desde esos traumas, apoyan la idea de que no podrían ser superados. Algo así como el complejo de Edipo, cosas infantiles, cosas sexuales, operan como traumas que después nos constituyen y nos explican. Algunos abordajes terapéuticos, al enfatizar tanto la importancia del trauma, criticaban otras corrientes, no ayudan a superarlo. Y esto, damos fe, lo vemos en el consultorio. Algunas personas creen, y algunos abordajes terapéuticos también ayudan a que se crea esto, que el episodio traumático, de repente un episodio de abuso en la niñez, de repente un accidente, de repente la pérdida de los padres, cosas así de duras en la infancia, deberían ser abiertas una y otra vez en las consultas psicológicas, investigando e incluso yendo más allá de ese trauma para ver con qué otros acontecimientos traumáticos se encadenan estas cosas. Entonces vienen algunos pacientes al consultorio y te dicen, bueno, yo tuve este episodio traumático a los 5 años, e hice terapia una vez, 2 veces, durante 5, 10 años con tal psicólogo y tal otro, y siempre teníamos que ir a ese acontecimiento traumático y revivirlo, investigarlo, explicarlo y reexplicarlo. Y alguna vez hasta por sentido común, uno dice, y yo me sorprendí la primera vez que me pasó, decir, ¿por qué no dejamos atrás esto? ¿Por qué no lo cerramos? Y la persona te mira sorprendida y te dice, nunca me habían dicho esto. Ah, ¿se podía? Ah, ¿se podía? ¿Se podía dejar atrás esto? ¿Me puedo olvidar? Sí, te podés olvidar. Sesión siguiente, sorprendente, ¿eh? Me siento mucho mejor. La directiva de, bueno, esto se puede dejar atrás, vamos a olvidar esto, le había ayudado a la persona a que realmente empezara a dejarlo atrás. Y uno veía algunos abordajes inadecuados allí que habían actuado exactamente en sentido inverso. Por esto es importante manejar el concepto de trauma como algo que se puede cerrar, que se puede terminar, que se puede dejar atrás y que no necesariamente todo trauma necesita ser investigado, examinado del derecho y al revés, buscando cada vez más explicaciones, porque hay muchas cosas que por más que las expliques, la herida no cierra. ¿Qué pasa cuando no tenemos tan identificado el trauma, pero tenemos, no sé, patrones de conducta que no nos hacen felices, ¿no? Y uno puede advertir que es por algo, pero no sabe bien por qué. Sí, yo no quiero ser radical en esto, que no haya situaciones en las que haya que investigar algunas explicaciones que van más allá, en la infancia, en cosas inconscientes, en cosas reprimidas, en cosas que no están claras. Yo sufro, pero no me doy cuenta muy bien qué es lo que me hace sufrir. Por supuesto que esto es diferente a si uno sabe perfectamente bien que la muerte de sus padres o que un abuso o que una cuestión así de clara y definida fue el acontecimiento traumático que generó el malestar y que no lo terminé de cerrar. Son situaciones distintas, ¿no? Hay situaciones que no están accesibles para nuestro conocimiento y está bueno averiguarlas, pero no es así en todos los casos. Cuando la doctrina del trauma es la única doctrina, habría que estar abriendo y escarbando y buscando causas ocultas en todos los casos. Y esto no es adecuado en muchos casos. Claro, yo diría la mayoría de las veces. ¿Siendo dañino eso? Sí, claro.
Sí, porque es exactamente lo contrario a lo que la persona necesita. En el caso de que el trauma es un acontecimiento claro y cognoscible, la persona lo sabe, ahí hay que apuntar a dejarlo atrás. Entonces, estás aplicando la herramienta inadecuada. Hay veces que hay que investigar porque las causas no son accesibles, porque pasaron cosas que no son explicables para vos, y es adecuado. Pero muchísimas veces no, y sencillamente hay que decir, vamos a dejar esta herida. ¿Y ese dejarlo atrás no te garantiza que en algún momento aflore ante un evento que pueda despertar Ante eso? otro evento traumático. ¿Sabés lo que pasa? No aflora porque sí. Estas cosas se pueden aprender a ser manejadas. Hay un concepto que llamamos de resiliencia. La resiliencia es un aprendizaje que hacemos para ubicar determinadas emociones, para lidiar con determinados dolores. A nuestros hijos les podemos enseñar actitudes para enfrentar desde un 5-0 en contra, hasta una mala nota, hasta un hándicap, algún problema a nivel físico, un accidente, un dolor, una pérdida. Depende muchísimo de las actitudes que tenemos los adultos, que estamos enseñando a nuestros hijos. Pero en definitiva es un aprendizaje. Tómate esto así o tómate esto asá. Pero hay un costado más complicado todavía, que podemos enseñar justamente a repetir el trauma y a quejarnos de él y hacer del trauma el gran argumento que justifique nuestros defectos, nuestra vagancia, nuestras incapacidades, que somos, que algo nos sale mal, que no nos da fiaca aprenderlo. Entonces, pobrecito yo, tengo este trauma, tengo esta herida que no cierra, e incluso me conviene que esta herida no cierre para ser algo así como un damnificado eternamente y que me hagan las cosas los demás, me alimenten, me cuiden, me den ciertas prebendas y cosas por el estilo. Y esto lo vemos súper seguido. El argumento del trauma que no se puede superar, que define la personalidad del traumatizado, ese traumatizado se justifica en ello y consigue abrazos, beneficios, prebendas, que le hagan las cosas, etcétera, etcétera, también generando un entorno alrededor del damnificado que apoya que el trauma no se supere. Se dan así situaciones grupales, situaciones familiares, situaciones hasta de hacer una especie de oda al trauma. Todos tienen un pedacito del trauma. Claro. Se reparte como quien reparte la baraja. Claro. Somos mucho más que un trauma. No, un trauma no me va a definir, soy mucho más que eso. En el entorno, además, se hace una especie de abanderamiento de somos los que ayudamos al que padeció el trauma, al que tiene la dificultad, o al que tiene el hándicap negativo. Entonces somos todos buenísimos porque estamos ayudando a este y este otro se está beneficiando como loco de no superar su trauma. Nosotros estamos en una actitud bastante distinta, las heridas tienen que cerrar, casi te diría que no hay trauma insuperable, nunca conviene generalizar, pero en todo caso la actitud terapéutica debe ser rememos para que el trauma se cierre, para aprender estrategias para seguir adelante y para que no haya entornos que cronifiquen el asunto. Bueno, hemos estado una vez más dialogando y superando, en este caso, nuestros traumas junto a Ignacio Alcuri. Yo tengo un trauma de chico. Dígame. El trauma del tiempo. Me gusta darle final a las cosas. Me parece, bueno, me voy, chau. Nos vamos a la pausa. Ya venimos.